Hola, no es lo normal en mí hacer 2 vídeos al día, normalmente no lo hago. Este va a ser muy corto, no va a tener cancioncita final, no va a tener aquí dibujitos, no va a estar editado, nada por el estilo. Ahora mismo son un momento que lo mire, las 9:37 creo yo, las 10:41 y parece ser que los resultados se acercan a lo que yo había previsto en Alemania. Me han demonetizado un vídeo, no sé por qué. No tengo ni idea de por qué. El vídeo anterior que había hecho sobre Alemania lo han demonetizado. Pero bueno, los resultados se acercan a lo que yo decía. Es decir, al principio de la noche, los primeros resultados a pie de urna le daban a la CDU, a los conservadores alemanes, casi un 30% y a la AfD, a Alice Weidel, un 19,5%. Sin embargo, ahora ya estamos, a estas horas, hay todo tipo de sondeos a pie de urna que acercan mucho más las posiciones. En algunos AfD está al 22%, en algunos está incluso al 26%, pero yo creo que va a pasar lo que yo dije, que van a quedar a 4 puntos de distancia, más o menos. El Merz, el que presumiblemente va a ser el canciller, el que va a ser el canciller, insiste en decir que va a hacer un cordón sanitario, es decir, que va a negarse a pactar con la AfD. Vamos a explicarlo por si alguien no tiene ni idea. Si necesitáis saber más, tengo 2 vídeos más, pero vamos a explicarlo. Uno es que... a ver qué recuerde. Conservadores, CDU, lo que era la antigua Merkel, que han ido yéndose hacia la derecha poco a poco, cuando eran más bien no socialdemócratas, pero centro-derecha, y se han ido yendo hacia la derecha cuando veían que la FD les comía terreno. Y se han ido hacia la derecha en temas como inmigración, por ejemplo. Ahora mismo son mucho menos abiertos que eran antes. En el 2015 hicieron una política de fronteras abiertas. Vale, la AfD, como recordamos, tiene una política de volver a abrir centrales nucleares, de cerrar fronteras, de bajar impuestos. Esas han sido sus promesas. Y muy ambigua con respecto a Rusia. Quieren salir de la guerra de Ucrania, pero de Putin no hablan porque saben que no les vendría bien. Luego están, y esto es importante, los socialdemócratas que se han pegado un batacazo que han sido sus peores resultados, atención, en 30 años. Sus peores resultados en 30 años. Y esto dice mucho, porque cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Qué queremos decir con esto? Que probablemente este desastre le espera en las próximas elecciones a Pedro Sánchez. Otra cosa interesante, los mejores resultados para la AfD han sido en la antigua República Democrática Alemana, es decir, en donde había antaño un régimen comunista. Allí no hay tanta inmigración, es decir, lo que les ha hecho votar no ha sido la inmigración, sino el miedo a un régimen de izquierdas otra vez, a un régimen estatista, un régimen en el que todo está controlado por el Estado. Como las izquierdas en Europa se han ido radicalizando cada vez más, e interviniendo cada vez más en la vida de la gente y subiendo cada vez más los impuestos, pues probablemente poblaciones que ya han conocido regímenes estatistas de izquierda se han aterrado y han dicho vamos a ir al pendulazo contrario. No sé si lo he dicho ya, pero Berlín, sin embargo, han votado a los verdes. Esto es muy interesante porque, claro, gente que no vive en una ciudad es gente a la que las políticas de la Agenda 2030 les pueden arruinar. Granjeros, personas que trabajan en el rural, personas que no trabajan en una ciudad y personas que normalmente las políticas de los verdes no les llegan de cerca. Las políticas de los verdes son, por ejemplo, el cartel que tenían era que si queer, que si tal. Bueno, los verdes se han quedado en Berlín. El resto de Alemania no está votando a los verdes. La AfD ha quedado primera en casi toda la antigua República Democrática Alemana y segunda en lo demás. Pero cuando haces la valoración queda segunda porque la antigua República Democrática Alemana es más pequeña que el resto de Alemania. Pero vuelvo a decir que mi bola de cristal, que nunca falla, no había fallado en lo que yo predije. Están
no empatados, uno está más alto, la CDU está más alto, pero se acerca. ¿Y esto en qué nos afecta a nosotros? Uno, sí, la primera, ¿en qué nos afecta? En que ya creo que está cantado que en las próximas elecciones Pedro Sánchez ya cae, porque no tendría, todos los gobiernos socialistas alrededor de Europa están cayendo. Ha caído la socialdemocracia, acaba de caer en Alemania su peor resultado en 30 años, en Francia ya ni existen, en el Reino Unido Starmer está, pero con unos índices de popularidad bajísimos, etcétera, etcétera. ¿En qué nos afecta también? En que si como ha prometido Merz hace un gobierno de coalición y deja a la AfD detrás, quiere decir que 1 de cada 4 alemanes va a sentir que lo que ha votado no sirve para nada, que el sistema no sirve para nada, que sus opiniones no se tienen en cuenta y que encima les marginan. Esto no es bueno para ningún sistema democrático. Los cordones sanitarios a grandes partidos son un inmenso error. Se crea una partitocracia, hay más posibilidades de corrupción y lo explicaba en el vídeo anterior, que lo podéis ver, cuando explicaba el desastre que supuso el Pacte del Tinel para Cataluña. Y lo explicaba con datos, simplemente con datos estadísticos y con los datos que han supuesto una debacle tanto en empleo como en PIB, como en economía, como en inseguridad sobre todo. Y recapitulando otra vez, ¿qué va a pasar? Bueno, que la segunda fuerza más votada en Alemania va a verse de repente marginada. Esto a ellos les viene bien. Ser la oposición siempre es mucho más cómodo que ser el que gobierna, por supuesto. Tienes un mundo más heroico, se te percibe como un luchador, si todo sale mal la culpa no te la van a echar a ti. Entonces, esto en sí no es malo para la AfD. Aunque Alice Weidel ya ha salido y ha dicho que tiende la mano para una coalición, ella sabe que no se la van a dar y que como le hagan un cordón sanitario, esto significa que dentro de 4 años Alice Weidel cancillera, excepto que pase algo muy gordo, pero esto de hacerle cordones sanitarios a la gente, como acaba de quedar demostrado en estas elecciones, lo único que consigue es un efecto boomerang, un efecto de simpatía, un efecto de que se van a acercar a ti más. Luego, Alemania era la tercera potencia del mundo y el motor económico de Europa. Actualmente está en recesión. Lleva 2 años en recesión, es decir, en decrecimiento. Esto no le había pasado nunca y además tampoco es ya la tercera potencia económica del mundo, ahora es la cuarta. India se ha puesto por encima. Alemania era un poco siempre se presentó desde los años 70 como el faro luminoso de Europa, la potencia económica. Si Francia era un poco la potencia, digamos, cultural, Alemania era la potencia económica e Inglaterra era un poco el pegamento que estaba de ahí, de repente Inglaterra hizo un Brexit, Francia está en unos follones de identidad con unos gobiernos Frankenstein también que no saben manejar, unos problemas de inseguridad horribles, y Alemania se encuentra con esta situación en la que se va a tener un gobierno Frankenstein con una coalición que tiene que dictar Merz, que va a ser muy complicada porque en el fondo no se entiende muy bien por qué lo hace. Se supone que no pueden pactar con la AEDF porque presuntamente es nacionalsocialista, pero Alemania tiene unas reglas muy cerradas respecto a qué partidos se pueden presentar o no. Y ningún partido del cual se sospeche que puede tener elementos nacionalsocialistas o criptofascistas en su seno puede presentarse. Es decir, no tienen a ningún nacionalsocialista dentro, no han cometido ninguna irregularidad, no han hecho nada que les impida presentarse a unas elecciones. Entonces, ¿cómo puedes decir, bueno, porque a mí me sale de las narices, no acepto lo que 1 de cada 4 alemanes piensa? Esto es muy difícil de explicar. Pero es que además, si en el fondo la CDU y la AfD, es decir, los conservadores, Merz, y lo que llaman ultraderecha, los que realmente deberíamos llamar los conservadores libertarios, Alice Weidel,
tienen en común mucho más de lo que les diferencia. Es decir, ambos dos han prometido bajar impuestos, ambos dos han prometido controlar inmigración, estos con mucho más fuerza, pero vale. Sería más fácil pactar con ellos que pactar con unos socialdemócratas con los que no tienes tanto en común, y ya no te digo si quieres ir a los verdes. Hay algo que me ha llamado mucho la atención, que es que ya sabéis que no sé pronunciar Sarah Wagenknecht o cómo se Sarah W, la alianza de Sara, cuyo nombre no sé pronunciar, es decir, una extinción de Die Linke, que es completamente anti-inmigración y ha subido el techo del 5%, es decir, entra en el Bundestag, entra en el Parlamento. ¿Y esto qué quiere decir? Que tendrías 25 más 30%, uno de cada tres alemanes ha votado a un partido que se ha planteado muy en serio cerrar fronteras. Sea un partido de derecha como es la AfD, sea un partido de izquierda como es la, ¿cómo se llamaba? BSV. Alice y Sara, para entendernos. Pero además, los demás han votado a la CDU, que también se ha planteado, aunque no una postura tan exagerada, sí que se ha puesto como que tenemos que frenar la inmigración en la política de puertas abiertas. Entonces, lo que me planteo yo es, pero entonces, el señor Merz, teniendo estos resultados y sabiendo que lo que los alemanes le han dicho es: de la inmigración estamos un poco hartos, ¿va a hacer un gobierno semáforo pactando con personas que no representan exactamente lo que le han pedido los alemanes? Pues sí, parece ser que lo va a hacer. ¿Por qué? Es lo que a mí se me escapa. Es decir, ¿por qué te enrocas de esa manera tan sumamente exagerada en no puedo pactar con estas personas? Quizá al no ser alemana yo no lo vea tan claro, pero si podéis dejármelo en comentarios, las personas que vivís en Alemania, me lo explicáis mejor, porque yo esto es que no lo acabo de entender. Es como pegarse un tiro en el pie. Otra cosa que quiero añadir y en la que quiero incidir: en las zonas más pobres de Alemania, en las que pertenecían a la antigua Alemania comunista, han votado casi mayoritariamente número uno a AfD, a la derecha más radical. Esto sucede porque ya no votan a la izquierda, y no solo porque conocieran la izquierda anterior, sino porque la izquierda ya no tiene nada en cuenta los deseos de los trabajadores o sus situaciones. Es decir, un trabajador lo que quiere es comer, lo que no quiere es entrar en recesión. Si le vienes con cuestiones identitarias, en plan, como han hecho los verdes, de incidir tantísimo en que si los derechos de las personas trans, si les vienes con cuestiones de medio ambiente que en el fondo solo les están empobreciendo, si les vienes con cuestiones de pijo que en el fondo no tienen nada que ver con su vida, pues el resultado va a ser ese. Quiero decir, unas declaraciones que hizo Sarah Wagenknecht, o como narices se pronuncie, que nunca lo consigo, que creo que dieron en el clavo. Un momento. Os leí una vez esto, pero creo que ha dado tan en el clavo. En la clase media académica de las grandes ciudades nos encontramos con un entorno liberal de izquierda que tiende a ver sus propios privilegios y sus hábitos de consumo como virtudes morales. La gente compra en tiendas naturistas, valora el lenguaje políticamente correcto, está comprometida con la protección del clima, con los refugiados y con la diversidad, y mira con arrogancia y con desprecio y por encima del hombro a personas que nunca han podido ir a la universidad, a personas que vienen de ciudades pequeñas, de entornos rurales, a personas que tienen que luchar mucho más duro para mantener la poca riqueza que tienen. En realidad, ese liberalismo de izquierda no es ni de izquierda ni es liberal, consolida la desigualdad social y promueve una intolerante cultura de la cancelación. Y por eso se explica que en Berlín hayan votado a los verdes, pero que en toda la antigua República Democrática Alemana hayan votado mayoritariamente a Alice Weidel. Pero aquí no estamos hablando solo de inmigración. En realidad, todo el debate se centraba en la inmigración y se hablaba mucho de inmigración precisamente porque esa era la excusa para la excusa a la que agarrarse para crear este cordón sanitario alrededor de la AfD, que era llamarles
racistas. Pero en realidad hay muchas más cosas que lanzan aquí debajo, que es hacia dónde va la Unión Europea, cuál es el proyecto de Unión Europea, ¿está funcionando o no? La Unión Europea se ha metido en unas políticas, por ejemplo, de género, que no funcionan, que se han dado de pleno con la oposición de la gran mayoría de la población que no está de acuerdo, que se han metido a calzador y que realmente no están funcionando. La Unión Europea está metiendo una agenda de 2030 implicando muchísimo en unas políticas de conservación del medio ambiente que no solo no están conservando el medio ambiente, sino que están haciendo que la Unión Europea no sea competitiva, que cada vez sea más caro producir, que se estén cerrando fábricas una detrás de otra y externalizándose a China y a la India. Al final parece que la Unión Europea lo único que ha conseguido es ser dependiente energéticamente de Rusia, estar como en un sándwich entre una guerra entre dos potencias, que eran Rusia y Estados Unidos, y que sin embargo Estados Unidos ahora parece que hay un intento de acercamiento entre Rusia, pero como nosotros parecemos que no pintamos nada. Pero sobre todo quizá lo que se ve es que en general la persona que no vive en la ciudad, que vive en el campo, sea aquí o sea en Alemania, lo que ve a la Unión Europea es como alguien que está constantemente interfiriendo y metiéndose en la vida de los ciudadanos, que todo viene por regulaciones de la Unión Europea, regulaciones de la Unión Europea, regulaciones de la Unión Europea. Puedes cultivar esto, no puedes cultivar esto, te mete un arancel de esto no se puede cultivar y los tapones de la botella tienen que estar así. Lo digo porque una de las campos de batalla, los caballos de batalla de la AfD era salir de la Unión Europea o al menos plantear formas distintas de hacerlo, porque recordemos que desde Alemania se ve, lo que ellos perciben es que ellos ponen mucho y reciben muy poco. Y lo que yo percibo en España es como que ese dinero que nos da la Unión Europea se va yendo por un sumidero que a mí no me llega nada y sin embargo a mí me endeuda. Es decir, cualquier ciudadano español tiene al menos, entre todos tenemos una deuda altísima, pero un ciudadano español debe ya 10.000 euros, nada más nacer. Entonces voy a recapitular. 1. Me encanta decirlo, tenía yo razón, no me equivoco esta vez, aunque al principio nos decían en los sondeos de pie de urnas que iba a ser la AfD 19,5 y la CDU 20,5, en realidad se queda más o menos, van a quedar muy cercanos, tal y como yo predije. 2. Hacerle un cordón sanitario a un partido que no ha vulnerado ninguna ley, que no has encontrado ningún resquicio para impedirle presentarse a las elecciones, que no tiene nada de ilegal, y hacérselo porque no se sabe, porque tú le llamas racista, es decir, le llaman racista a Alice Weidel, pero no se lo llaman a Sara, la de la BSV, nunca pronunciaré ese apellido, Sara Wassenberg, o como se llame, cuando tienen el mismo discurso. Es muy peligroso. Merz prometió que le iba a hacer un cordón sanitario a la AfD, pero no puedes hacer un cordón sanitario a una opción que han votado casi uno de cada 4 alemanes. Otra es que no le han votado a Alice Weidel porque el tema de la inmigración, dado que sus mejores resultados los está obteniendo en territorios en los que no hay una inmigración tan alta. También ha tenido mucho que ver el desencanto con la Unión Europea y también ha tenido mucho que ver la subida de impuestos y también ha tenido mucho que ver el hecho de que ahora mismo Alemania está en recesión por muchas razones, una de las cuales es por ser dependientes energéticamente. Tú no puedes tener una empresa si no puedes pagar los costos de energía. Eso está destruyendo autónomos tanto en España como en Alemania. Y también a la persona más pobre que en Alemania está en la antigua Alemania comunista,
le cuesta mucho pagar la luz. Y entonces, cuando tú tienes que pagar la luz a precios estratosféricos en un país en el que en invierno hace mucho frío y tienes que pagar la calefacción, pues esto te hace pensar. Es decir, no ha sido tanto la inmigración como creéis. Pero las políticas de Europa están diseñadas por una clase política que en realidad está muy distante de lo que es la clase real, y esto se va viendo cada vez más, que lo que se está consiguiendo es el empobrecimiento cada vez mayor de Europa, la inseguridad cada vez mayor de Europa, el hecho de que Europa, que antes se veía como esta potencia, esta élite cultural, esta, este mundo que estaba bueno, miraba con desprecio al resto porque nosotros teníamos estado del bienestar y teníamos una tradición cultural y teníamos el siglo de las luces era nuestro y los demás eran ralea, pues bueno, pues nuestra soberbia nos ha hecho que nos coloquemos ahí y que nos pongamos a hacer políticas buenistas a tutiplén que nos están arruinando. Y esto creo que lo han visto 1 de cada 4 alemanes. Y esto es todo lo que os tengo que decir, y ya mañana haré otro vídeo, pero normalmente, como digo, no hago 2 vídeos al día, no lo volveré a hacer, no es mi intención. Y si queréis saber más, hay 2 vídeos más sobre la situación en Alemania, y por supuesto cualquier alemán que me esté viendo o cualquier español que viva en Alemania, por favor, sentíos libres de comentar y de contradecirme si queréis. Muchas gracias, hoy no hay cancioncita al final, esto ha sido un poco improvisado, y muchísimas gracias y muchos besos a todos. Otra cosa que quiero añadir y en la que quiero incidir: en las zonas más pobres de Alemania, en las que pertenecían a la antigua Alemania comunista, han votado casi mayoritariamente número 1 a AfD, a la derecha más radical. Esto sucede porque ya no votan a la izquierda, y no solo porque conocieran la izquierda anterior, sino porque la izquierda ya no tiene nada en cuenta los deseos de los trabajadores o sus situaciones. Es decir, un trabajador lo que quiere es comer, lo que no quiere es entrar en recesión. Si le vienes con cuestiones identitarias, en plan, como han hecho los verdes, de incidir tantísimo en que si los derechos de las personas trans, si les vienes con cuestiones de medio ambiente que en el fondo solo les están empobreciendo, si les vienes con cuestiones de pijo que en el fondo no tienen nada que ver con su vida, pues el resultado va a ser ese. Quiero decir, unas declaraciones que hizo Sarah Wagenknecht, o como narices se pronuncie, que nunca lo consigo, que creo que dieron en el clavo. Un momento. Os leí una vez esto, pero creo que ha dado tan en el clavo. En la clase media académica de las grandes ciudades nos encontramos con un entorno liberal de izquierda que tiende a ver sus propios privilegios y sus hábitos de consumo como virtudes morales. La gente compra en tiendas naturistas, valora el lenguaje políticamente correcto, está comprometida con la protección del clima, con los refugiados y con la diversidad, y mira con arrogancia y con desprecio y por encima del hombro a personas que nunca han podido ir a la universidad, a personas que vienen de ciudades pequeñas, de entornos rurales, a personas que tienen que luchar mucho más duro para mantener la poca riqueza que tienen. En realidad, ese liberalismo de izquierda no es ni de izquierda ni es liberal, consolida la desigualdad social y promueve una intolerante cultura de la cancelación. Y por eso se explica que en Berlín hayan votado a los verdes, pero que en toda la antigua República Democrática Alemana hayan votado mayoritariamente a Alice Weidel.